Tengo una duda que a lo mejor no estoy viajando mucho. ¿Traes en la cabeza el tema de las últimas esperanzas? Porque Niños del Hombre un poco era eso, rescatar una última esperanza. Y aquí el personaje de Sandra Bullock va un poco escalando sus últimas esperanzas para llegar al final de la película. Mira, pues no se me ha ocurrido, pero capaz de que sí, capaz de que sí. Digo, a final de cuentas, si lo veo desde ese punto de vista, en La Princesita es algo parecido. Y bueno, hay muchas teorías ahora sobre los posibles significados de la película. Siempre pasa con películas grandes. Hay muchas teorías. ¿Qué tan lejos te gustaría que llegaran las lecturas de tu película? ¿Qué tanto escondiste o qué tanto crees que la gente está agregando? Es que ahí sí ya le corresponde al público. Tú la haces, la echas ahí, y lo que pasa es que lo que es interesante de esas lecturas es que hablan más de la gente que de la película misma, pero eso es lo maravilloso del arte. ¿Y tú crees entonces que hiciste yo lo creo, para que quede claro, que hiciste una película en donde hay mucha parte de arte? Bueno, esa es la pretensión que uno tiene. A eso le tiras, ¿no? Tú haces una película y estás trabajando en un medio que es una expresión artística, que es el cine. Porque una de las teorías decía que justo habías hecho la mezcla perfecta entre cine de arte y cine masivo, es decir, un cine que se puede comunicar con su público de una manera muy directa. Sí, lo que es interesante es que esas distinciones se dieron mucho después en la historia del cine. En un principio no había ninguna distinción en lo que era el cine de arte y el cine masivo. Básicamente las dos eran la misma cosa. Y me gustaría que volviéramos un poco en el tiempo y te recordaras a la mitad del rodaje de Gravedad. ¿Cómo te sentías? ¿Frustrado? ¿Emocionado? ¿Sabías ya que esto iba a salir? ¿Había miedo? Es que en realidad no supimos que iba a salir todo hasta 2 semanas antes de Venecia. Frustrado no, porque era todo un proceso de aprendizaje. Todo era muy teorético, todo lo que teníamos eran cosas muy teoréticas de cómo iba a funcionar la tecnología y cómo se iba a aplicar emocionalmente. Entonces no te frustras y nada más sigues trabajando. Sí, yo lo decía más bien porque a lo mejor había cosas que no estaban saliendo o que no estaba seguro que estuvieran saliendo como... No, las frustraciones eran con los equipos, no funcionaban. ¿Sabes? Tienes tecnologías y de pronto no funcionan las cosas y era un universo lleno de computadoras y cables. Entonces, encontrar cuál era el problema era un relajo. Entonces, a veces sí era frustrante, pero también empieza a aprender que es parte del proceso. Una de mis escenas favoritas de Gravedad es cuando nos metemos al casco del personaje de Sandra Bullock. Y, como te decía, hay muchas teorías alrededor de eso. ¿Fue esto una idea para acercarnos al personaje de una manera más directa o fue una mera decisión estética? Porque una vez más, está justo a la mitad, según yo. No, yo no creo en las decisiones estéticas. Aquí la idea era, en primer lugar, meterte al punto de vista del personaje, pero más importante es que cuando sales de ese casco, ya el punto de vista no es del personaje, ni es un punto de vista objetivo, sino es el punto de vista del público. Y a partir de ese momento la cámara empieza a flotar siguiendo las mismas reglas de la falta de gravedad como los personajes. La idea es que entonces el público se sienta flotando en el espacio con nuestros personajes.